Señores, ¿cómo les va? Muy buenas noches con todos. Hoy día pues una clase de nuevas tecnologías a los tiempos que nos vemos. Eh, Primero, no se olviden que la próxima semana ya son exámenes. Notas casi no hemos tenido. Hemos avanzado sí algo, pero no hemos hecho muchos deberes ni evaluaciones. Por ende, pues el día de hoy les estoy dejando una tarea en el aula virtual. La tarea consiste pues en revisar, ya pues ya estamos, que vamos a revisar hoy día y hacer un resumen acerca de las ventajas que tiene el uso del GLP vehicular o el GLP en los vehículos. Para iniciar la clase pues vamos a revisar un video que también les va a ayudar a realizar su resumen acerca de estas ventajas. Antes de iniciar con este pequeño video pues primero tenemos la lista. Regresemos. Justo ahorita se cuelga el internet. Nuevas tecnologías, fecha 27. Porque si tomo con la herramienta de Google Meet, pues luego no tengo tiempo de estar pasando. Se me dificulta un poco. Por eso les va a tomar directamente en el sistema. Arroyo Báez. Andrés Fernando. ¿Quién es Arroyo? ¿Alguien sabe quién es Arroyo? Nunca Es San lo... Lorenzo, ingeniero. Eso es San Lorenzo. Sí, No, pues si yo estoy ahí, Bautista está ahí. claro. Arroyo Baja de San Lorenzo. Claro, así veo. Arroyo Baja. Lo voy a anotar para luego informarle a la señora secretaria qué ha pasado. La señora aparece en mi lista. Es filtrado ahí. Se ha filtrado. Y en la lista del compañero, o sea, Peña no ha de asomar. Sí, me pasaba tan ocupado que no tenía tiempo ni de tomarles lista. Por eso recién me di cuenta. Ya. Él nunca asomaba a mi clase ni lo conozco. Bautista. Presente, profesor, buenas noches. Sí, Presente. milagro. Bone. Bone Nilo. Kawahama. Presente, profe. Buenas noches. Estupiñán. Presente, profe. Buenas noches. Parecía que estaba a distancia ya. Porque no asiste mucho a clases. Jama. No hay Jama. Mira Ramos. Presente, profe. Mosquera. Bueno, Jama tiene permiso. En serio que me llamó. Mosquera. No está. Quiñones Ángelo. Presente, ingeniero. Quintero. Presente, profe. Valencia Hurtado. Presente, profe. Buenas noches. Vera Benítez Jorge. Zamorano. Presente, profe. Ya. Entonces Vera no está, ¿no? Y Mosquera tampoco. Y Arroyo que se ha filtrado. Bueno, señores, pues demos inicio con la clase. Para iniciar la clase, pues observemos un video acerca de las ventajas del GLP. El gas licuado
licuado de petróleo GLP es un... No vale así. Proyectemos la pantalla completa. Porque siempre, cuando se proyecta solo la pantalla en los videos, siempre sale un poco entrecortado. Ya, ahí sí. El gas licuado de petróleo GLP es un carburante alternativo compuesto por la mezcla de hidrocarburos, butano y propano, obtenidos de la destilación del petróleo o el secado de pozos de gas natural. Dentro de sus características se distingue su facilidad de almacenaje, ya que sometido a un aumento de presión a temperatura ambiente, cambia a estado líquido, lo que facilita su transporte y distribución. Pero sobre todo destaca su composición libre de elementos contaminantes como azufre y otros metales. El GLP trae grandes ventajas económicas y medioambientales, razón por la que es utilizado como combustible alternativo por 25 millones de vehículos alrededor del mundo. Para que un vehículo a gasolina pueda circular con GLP, se realiza una adaptación que consiste en la instalación de un equipo de almacenamiento y alimentación de GLP que se conecta al motor. Una vez realizada la adaptación, el vehículo pasa a ser bifuel, es decir, que puede circular indistintamente con gasolina o GLP, privilegiando el uso de esta última por sobre la primera. De esta forma se logra obtener una mayor autonomía para disfrutar aún más de tus viajes. Circular con GLP puede significar un ahorro del 40% con respecto a otros combustibles tradicionales, sin sacrificar rendimiento y capacidad. Adicionalmente, los vehículos GLP son clasificados con la etiqueta Eco por la DGT, por lo que gozan de bonificaciones y tarifas especiales en estacionamiento SER, VIA, T y BTM, entre otros. El GLP implica grandes beneficios para el medio ambiente, sobre todo en lugares muy contaminados como ciudades, debido a los bajos niveles de emisiones en comparación a los carburantes tradicionales. Por otra parte, existen en España más de 500 estaciones de repostaje GLP, por lo que siempre encontrarás dónde abastecer para seguir tu camino. Los vehículos GLP están reconocidos por la DGT con la etiqueta Eco, gracias a sus bajas emisiones de CO2 y sobre todo de óxidos de nitrógeno. Por este motivo pueden circular sin limitaciones durante los periodos de restricciones al tráfico por alta contaminación. Además, esta clasificación permite transitar y aparcar libremente en el centro de ciudades y circular por los carriles bus o VAO si así lo indica la señalética. Los vehículos GLP tienen prácticamente el doble de autonomía gracias al segundo estanque de combustible que llevan equipado, el cual no implica cambios en el aspecto del vehículo. Bueno, primero pongámosle a ver a que llegó atrasado en asistencia. Solo que el pendiente Mosquera nomás, que hasta el momento no se ha conectado. Pero señores, como observaron pues en el video, el GLP, prácticamente la implementación, nosotros sí podemos implementar a un vehículo normal este aditamento, digamos, para que este funcione con GLP y con gasolina o diésel, dependiendo del qué tipo de motor interno tengamos nosotros. Entonces sí puede realizarse esto. Una de las características o una de las ventajas, viéndonos por la parte ambiental, es que son menos contaminantes. Al vehículo, al trabajar con dos tipos de combustible, se considera un vehículo bifuel. ¿Por qué? Porque estoy utilizando dos combustibles. Puedo trabajar con gasolina o con GLP tranquilamente. ¿Cuál es otra de sus ventajas? Doble autonomía. Porque cuando no tengo gasolina, tranquilamente estoy trabajando con GLP. Un ahorro en el combustible de un 40%. Tus vehículos son amigables con el medio ambiente, por ende, pues tienen una tarjeta verde o son ecológicos. Por ende, pues no pagan impuestos. Esa sería una de las principales ventajas según lo que nos dicen en el...
Si me escuchan, se fue el internet un momentito. Vera, si me escucha. Bautista, Sí, profe, sí se la escucha, sí se la escucha. se fue el internet. Bueno, Sí, profe, sí. estos vehículos ya son amigables con el medio ambiente, que es lo que se está buscando hoy en día. El GLP, como ven, pues puede ser obtenido de varias fuentes. También se lo obtiene del petróleo. En la refinería en Esmeraldas, al menos, imagínense todo ese gas ese gas natural que está quemándose. Que si se haría una inversión y lo envasáramos para no sé, para consumo humano o para el GLP vehicular, sería una buena idea, pero la inversión pues no se la también sería un poco elevada. Estamos cumpliendo de cierta manera todo eso que estamos contaminando el medio ambiente, pues lo estamos almacenando, lo estamos reutilizando y estamos obteniendo vehículos que son menos contaminantes. No se olvide que el parque automotriz mundial, estamos hablando que es el causante del 60% de este efecto invernadero. Bueno, sigamos con unas diapositivas en las cuales se les va a explicar pues... Profe, buenas noches. Dígame. Profe, tengo una duda. Dígame. No sé si alguno de los compañeros que está prestando atención en la clase me la puede aclarar a usted. Usted acabó de decir ahorita gas natural. Sí. ¿Es lo mismo gas natural que GLP? En sí hacen la misma función, pero el GLP pues es el gas licuado del petróleo y el otro es gas natural que se obtiene de fuentes naturales, como por ejemplo de Como el metano. el metano. Nosotros podemos tener al momento de hacer biodigestores, estamos obteniendo este gas. Entonces es un gas natural. Es El diferente al metano es el gas GLP. natural y el hectano es el gas de petróleo. Sí, O sea, el GLP ya es un gas procesado. Eso me quieren decir. es Perdón, extraído ingeniero. directamente del petróleo, el GLP, por eso es gas licuado de petróleo. En cambio, el otro se lo obtiene de otras fuentes, como los biodigestores que lo estoy mencionando. Pero eso es gas natural. Pero los vehículos que vimos es GLP, ¿verdad? Claro, GLP. Pero también existen otros vehículos que son, asimismo, bifuel, que son motor de combustión interna, GLP, otros son motor de combustión interna y gas natural. Ah, ya. Sino Ok, que debemos ya, hablar de los dos. ¿Por qué? Porque las grandes fabricantes, las grandes industrias, los países del primer mundo están allá no depender del petróleo. Es Pero el ingeniero que trae. Pero las instalaciones de este gas, digamos, lo podemos utilizar tranquilamente con GLP, que es el gas licuado de petróleo, que se obtiene el petróleo mismo, o con el gas natural. ¿Por qué? Porque tienen las mismas propiedades. Profe, pero aquí en nuestro país yo creo que más pasa por el tema económico, por el tema de los subsidios, que los vehículos no son a GLP, porque en otros países, yo una vez visité Perú, concretamente estuve en Lima. En Lima los taxis, la mayoría son a GLP. Aquí en Ecuador también en la década de los 90 había bastantes taxis en Guayaquil que eran con GLP, pero las instalaciones eran precarias. Daban buenos Ingeniero, resultados, sí, ya que con un tanque de gas yo andaba 15 días. ¿Cuánto valía la bombona de gas? $1.60. Entonces sí es ventajoso. Pero también existen vehículos que vienen ya de fábrica con esta instalación. Entonces esos son mucho más seguros. Lo escuchamos, Ángelo. bueno, disculpará que esté teniendo la cara. Disculpe, ingeniero, disculpe, compañero. Lo que usted dice, el GLP, acá se lo explota bastante en la parte industrial. En la parte industrial, en la médica o en industria donde se utilice calderas. En Guayaquil se implementó la GLP, sino que se lo quitó. ¿Por qué? Porque
la mayoría de la mayoría de las empresas, las empresas ya hubieron como tres, ¿cómo que se llama? Estaciones que vendían el gas. Entonces, como el problema ahorita que tienen los carros eléctricos, que no tienen estaciones para todas las ciudades, más bien le dan unos conectores para que hagan de su casa. En cambio, acá por eso fue que no avanzó mucho, porque la mayoría no tenía para esa inversión en hacer una gasolinera especializada para eso. Ahí se cortó esto, porque sí hubo tecnología de gas, de carros que trajeron directamente el sistema. Y también habían sistemas precarios que hacían adaptaciones en ciertos talleres. Hasta el día de hoy la hacen. Ahora, Sino que... ya, ahora ingeniero, sí, perdón, hasta el día disculpe, de hoy ingeniero. se hace. Otra pregunta que quiero hacerle a usted. Una pregunta, usted antes dijo que había también motores a diésel con adaptaciones GLP. Sí, sí hay. Sí, ya. La duda esa que no había visto yo. Gracias, ingeniero. Aquí en el país no hay. Una de las adaptaciones que sí se hacen a estos vehículos son los asientos de válvula, ya que tienen que ser un poco más resistentes, ya que este GLP nos proporciona mayor calor y estos tienden a desgastarse. Es la única variación que se le hace. De resto simplemente se le pone una llave de paso, se le hace las diferentes instalación y tenemos nuestro vehículo pues que funcione con GLP o con gas natural y gasolina. Nos proporciona doble independencia. Y por ende también estamos contaminando menos, ya que estos no tienen minerales, no tienen azufre. Son vehículos amigables con el medio ambiente. Profe, disculpe una cosa, mire, la empresa que yo tuve en Posora es una empresa española. ¿Ya? Entonces, allá ellos son, como son una empresa atunera, allá tenían lo que es eso montacargas, que ellos lo utilizaban a gas y también a diésel. Entonces, cuando ellos querían, ponían gas, ese gas que le llenan, pues. Y o si no, le ponían diésel tranquilamente y trabajaban esos motores. Claro, este es un claro ejemplo que les digo que hay motores de gasolina y GLP y hay también diésel con GLP. Por lo general, aquí en el Ecuador sí hay bastantes montacargas que trabajan con GLP. Sí. En Guayaquil al menos, la mayoría de montacargas hace unos 10 años atrás eran con GLP. Usted tranquilamente podía ver que ahí tenían el gas, el tanque de gas ahí atrás. Donde hoy día sí hay otros. La montacarga que generalmente acá la industria ocupa son a gasolina. Casi montacarga diésel la gente no le gusta comprar porque son bastante caros. Es como comprarte una Toyota. Entonces, no compras una Toyota, compras una Disma y tienes un carro. Entonces, aquí casi montacargas a diésel no hay. No, aquí no hay mucho. Casi no hay. Bueno, señores, pues continuemos revisando las diapositivas. Entonces nos habla de Movi Ecogas, la movilidad con un gas ecológico. Súmate a este movimiento. Entonces tenemos la tabla principal de características de los combustibles. Tenemos la gasolina, tenemos el poder calorífico, la masa volumétrica y la dosificación estequiométrica que nosotros conocemos. Bueno, aquí está un poquito mal porque no es 14, bueno, 14.7 a 1, sí. Está bien. Tenemos el queroseno, tenemos el gas óleo, tenemos el GLP. Vean que el GLP todavía tiene un poder calorífico mayor que el de la gasolina. La masa volumétrica es 2 aproximadamente. Y tenemos que la mezcla estequiométrica, digamos. Aquí ya subimos a 16. Por ende estamos obteniendo un poquito más de potencia. Tenemos también el metano. Pero aquí el que se resalta más es el GLP. Tenemos el alcohol metílico, que es para también que es para el biocombustibles. Características de los combustibles: tenemos los octanos y la temperatura. El monóxido el óxido de nitrógeno, digamos, en la gasolina está entre el 95 y 98.
En GLP está entre el 100 y el 105. Y en el metano 120. La temperatura de autoencendido, tenemos que la gasolina es 400 grados centígrados y el autoencendido de GLP es a 450. Por ende nosotros estamos en unos cientos de válvulas que sean más resistentes. Y el metano, peor, utilizamos metano. Todavía es mayor. Entonces tenemos el gas licuado. Se obtiene en gran parte durante el proceso de craqueo de hidrogenación para la producción de gasolina. Pero también puede obtenerse el gas de coque o de las emanaciones gaseosas de los pozos petrolíferos. Está compuesto por los hidrocarburos parafínicos y benfínicos más volátiles. Los gases licuados comercializados generalmente son mezclados con propano y butano. Entonces los combustibles gaseosos utilizan en actualidad pues el GLP o gas licuado de petróleo o el GNC, gas natural, o también conocido como metano. Su empleo normalmente está en reservas o motores ciclo Otto y en ciertos casos puede resultar conveniente desde el punto de vista ecológico y económico. Aquí ya depende ya. Ecológico y económico. Ecológico porque estamos nosotros mandando emanaciones que no son que son amigables, digamos, que no son tan nocivas al medio ambiente. Y económico, pues sí es más barato. Con los diferentes subsidios que existen en el país, sí es más barato. Y además tenemos doble autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos ahorrando un 40 y 50% de lo que gastamos normalmente en combustibles. El GLP o gas licuado de petróleo está compuesto por la mezcla de hidrocarburos, propano, butano, propileno, entre otros, que se encuentra en estado gaseoso a presión atmosférica. A presión normal puede licuarse a una presión relativa de unos 8 bares. Por eso el almacenamiento no es fácil, digamos. ¿Por qué? Porque yo le presurizo y lo almaceno en un envase y aquí está este tipo líquido. Y al momento de salir al medio ambiente, pues se transforma en gas. Una de las desventajas que nos dicen es que estamos perdiendo, según el tipo de almacenamiento que se tiene, pues la mayoría de los vehículos tienen un almacenamiento de tipo redondo. Y por lo general se lo ubica en el maletero. Por ende, lo que perdemos es ese espacio donde iría la llanta de emergencia. Entonces ahí iría este tanque, digamos, de GLP. Esa es una desventaja que lo ven. Pero de ahí sí es un sistema muy seguro, ya que en un accidente es más probable que explote el tanque de combustible que el tanque de GLP. La relación estequiométrica nosotros podemos alcanzar 15.7 a 1, mientras que la relación en gasolina tenemos 14.7 a 1. ¿Qué significa esto? La misma cilindrada y por lo tanto la misma cantidad de aire admitido. Con el GLP quema menos combustible. ¿Por qué? Porque tenemos 15.7 partículas de aire y una de GLP. En el otro tenemos 14.7 de aire y una de gasolina. Entonces estamos quemando más aire y menos combustible. Todo esto pues significa una disminución en términos de potencia y par máximo, pero que se compensa casi en su totalidad con un mayor poder calorífico respecto a la gasolina. El GLP tiene mayor poder calorífico. Por tanto, las prestaciones que se estarían perdiendo no son consideradas, son irrelevantes. El funcionamiento con GLP respecto al funcionamiento de la gasolina, mientras que está alrededor de un 2 o 3%. La potencia que estamos perdiendo es más o menos cuando nosotros prendemos el aire acondicionado. Prácticamente no lo sentimos. Un 2-3% nosotros no sentimos esa pérdida de potencia. Y es algo ínfimo. Quien sí tiene que tomar en cuenta esto es para vehículos de competición. Ahí sí es algo un poco notorio, digamos. Vehículos de calle, pues algo insignificante. Ni nos damos cuenta. Otros combustibles, el metano GNC, que es gas natural comprimido, suele comprimirse en bombas especiales a una presión de 200 bares. Este necesita mayor presión, imagínense. El GLP solo necesitamos 8 bares. El GNC 200. Por eso es más óptimo el GLP, porque me da mayor facilidad de almacenamiento.
Cambio de GNC necesito otro tipo de almacenamiento que sea más resistente y que tenga mayor presión. Y necesito adicional de este, necesito una válvula. La cual cuando sale el GNC del depósito, esta válvula me ayude a subir esta presión y este se convierta en gas. Entonces, la dificultad de este es más o menos un poco técnico. Adaptación de los sistemas de alimentación y de repostaje, además de reducir la prestación del vehículo. Se consideran combustibles ecológicos al generar menos cantidad de emisiones contaminantes por el escape. Entonces, el metano es un combustible gaseoso más ecológico, disponible debido a las reducciones de emisiones de dióxido de carbono, menos 23%, y nulas en monóxido de en óxido de nitrógeno, con respecto a la gasolina. Pero su producto y disminución es más costosa que el GLP, siendo este el tercer combustible más vendido en toda Europa. Imagínense, es el tercero. En otros países sí se ha dado este uso, digamos, del GLP y del GNC. Otros países ya han hecho estas adquisiciones, han puesto infraestructura, entonces lo que significa pues una alta inversión. Aquí el Ecuador no está todavía, no tiene ese dinero, no tiene esa inversión para que sea rentable. Pero sí tiene grandes prestaciones, se disminuye las contaminaciones nocivas al medio ambiente. Entonces el consumo y como consecuencia de la autonomía del vehículo con nuestra alimentación de gas, pues varía en función de la trayectoria de recorrido, la forma de conducción, la carga que se transporta, la aerodinámica del vehículo. Pero en resumen, en el video nosotros observamos, tenemos una disminución de este costo de un 40 hasta un 50%. Las ventajas del metano: disponibilidad en la naturaleza, elevado poder antidetonante, menor riesgo de explosión, no necesita aditivos, mejor combustión, posibilidad de relacionar la compresión elevada, mejor carburación, relación estequiométrica de 17.4 a 1. Imagínense, el metano tiene mayor estequiometría. Pero una de las desventajas, pues la forma en que yo lo comprimo, necesito 200 bares de presión, que es algo fuerte. Los costes son reducidos. Los inconvenientes: hay pocos puntos de suministro en España. En Ecuador no se diga, aquí no existe. El otro inconveniente con la misma relación de compresión: las prestaciones de un motor alimentado con metano son menores debido al poder calorífico. Si vimos en la tabla que el poder calorífico del metano es mucho menor. Imagínense, en comparación del GLP, es un poquito menor, pero igual. Tenemos la dosificación estequiométrica, que es 17 a 4 a 1. Entonces, ¿cuál es un poquito mejor? Es el GLP, hasta para nosotros poder almacenar solo necesitamos 8 bares. El metano es un poquito más fuerte la compresión que se necesita. Necesitamos una válvula para que cuando salga del depósito suba su presión y se haga gaseoso. Pero también es una opción. Uno de los combustibles más vendidos, ocupa el tercer lugar en España, en sí, en mayoría de lo que es Europa. El sistema es un poquito más complejo por las bombonas y conexión, ya que necesita pues una alta presión. Son más adecuados para flotas de vehículos con un recorrido idéntico o diario. O digamos que es para un vehículo que lo utilizo para ir al trabajo, a la casa, fin de semana, a dar un paseo. Aquí sí veo una gran, ¿cómo se puede decir? Una gran economía. Porque tranquilamente puedo andar una semana solo con GLP o con GNC y no utilizar el motor de combustión interna. No estoy ahí ahorrando, como les digo, aún más. Puedo llegar hasta un 60% de ahorro de combustible. Entonces, la gestión del motor a GLP o GNC, o un vehículo considerado bifuel,
tanto con GLP o con GNC, se caracteriza por poseer dos sistemas de alimentación. Por eso es bicombustible. Uno funciona con gasolina y el otro con GLP o GNC. En países como Europa, el Reino Unido, Estados Unidos, ya vienen estos de fábrica. Entonces viene de fábrica o instalados por talleres especializados y autorizados. La autorización denominada retrofit, pues son autorizados para hacer esto. Son autorizados tanto para implementar esos sistemas en un vehículo normal o para hacer el mantenimiento de los vehículos que vienen de fábrica. Recuerden que el mantenimiento de estos sistemas se le hace una vez al año, y eso por normativa, porque si no tranquilamente lo puedo hacer cada 2 años. Para el funcionamiento del GLP o GNC, después de ponerlo en marcha, que siempre arranca lo que nos dicen primerito, siempre arranquemos con el motor de gasolina. ¿Para qué? Para que coja la temperatura. Entonces, si en el uso no ha realizado ninguna selección determinada, pues automáticamente se va a encender con el motor de combustión interna. De ahí se calienta y pasa a GLP o GNC. O si fuera necesario, como lo dice, pues el usuario puede elegir en cualquier momento cuál quiere utilizar. Pero siempre en las mañanas, tenga en cuenta esto, que para que este se encienda, de ley se va a encender con el motor de combustión interna hasta que coja la temperatura normal de funcionamiento. Y luego, si yo tengo puesto pues en GNC, pues se va a cambiar automáticamente. Entonces, los componentes. Como ven, primerito tenemos el depósito de GLP. Puede ser forma cilíndrico o puede ser de forma redonda, parecido muy similar a la llanta de emergencia. Por eso va en ese espacio. Luego tenemos la boca de carga del GLP. Luego tenemos la multiválvula y dispositivos de seguridad. Tenemos el conmutador. Tenemos la unidad de control de GLP, la centralita. Tenemos los inyectores y reductor de GLP. Esos son los elementos. Y también debemos tener un sensor de presión. Entonces, como ven, el país sí se lo ha hecho. Hasta tesis existen de que se ha implementado estos sistemas en un vehículo de calle. Entonces tenemos nosotros aquí el esquema de sistemas de alimentación de GLP. Tenemos una válvula de llenado, la multiválvula del depósito, tenemos el regulador que más o menos da 1.4 bares, tenemos un filtro y los inyectores. En la instalación del metano normalmente sale montada directamente a la cadena de producción junto a la propia gasolina. Sistema de inyección multipunto, secuencial, sincronizada, gestionada por tanto por parte de los inyectores de gasolina como por parte de la inyección del metano. Utiliza una única centralita, ¿no? En el caso del metano, imagínense. No necesito otra centralita como la GLP, sino trabaja con la misma. También es bueno recordar que durante el funcionamiento del metano, la potencia y el par máximo suministrado por el motor se reduce aproximadamente, que ya nos dice, de un 10% con el metano. En cambio, con el GLP, de 2 a 3%, que casi ni sentimos. Acá igual, 10% un vehículo que lo ocupo solamente para ir al trabajo y regresar a la casa, pues la persona no lo va a sentir esa pérdida. Y este es el esquema del GNC. La bomba de metano. Electroválvula en las bombonas. Tenemos 2 bombonas aquí, imagínense. Los tubos de metano. Reductor de presión del metano.
rampa de metano de inyección, perdón, rampa de metano con electroinyectores, el racor de 3 vías con válvula de retención, la boca de llenado con válvula de retención. Son un poco similares. Una de las partes, pues ya vemos que es la boca de llenado de GLP, que es un aditamento especial. Muchas veces los vehículos vienen con sus, ¿cómo se llama este? Con estos aditamentos para yo poder llenar, ya que todavía no está muy estandarizado. Dependiendo de las marcas y los puntos de llenado son diferentes las boquillas. Por eso estamos nosotros un aditamento para que poder cargar esto. Entonces aquí tenemos el adaptador de bayoneta, adaptador ACME, adaptador italiano, adaptador euro. Estos días se está trabajando para que sean todos homologados, sean iguales, digamos. Y no haya este inconveniente que yo, dependiendo del área en que me encuentre, tener un adaptador diferente. O si yo salgo de la ciudad donde yo vivo y llego a otra ciudad, va a haber otro tipo de adaptador. Entonces tendría que tener todos los adaptadores. Eso ya se están estandarizando. Esperemos que así se logre esto. Entonces tenemos la boca de llenado, ya hemos revisado. El depósito, acá tenemos un depósito redondo o un depósito de cilindro. Entonces, ¿qué nos dice? El toroidal es el más popular, el que va prácticamente donde iría la llanta de emergencia. Como dice, reemplaza la rueda de repuesto del coche. El interno dentro del compartimento, y también hay externo fuera del vehículo. Está debajo, como lo pueden ver. En la figura de la izquierda podemos ver que está dentro, y en la otra podemos ver que está debajo. Y cilíndrico, el menos popular. Aquí tenemos un depósito, pues, de GLP, como ven, es de la forma de una llanta. Esto es una forma tórrica. Tiene grandes prestaciones. Como ven, este es más probable que explote el tanque de combustible que este de GLP. Tenemos otras especificaciones, siempre va a haber en el depósito. Este se le hace una revisión cada año, de todo el sistema cada año. Y eso por normativa. Hay muchas personas que tranquilamente han trabajado 4 años y a los 4 años hacen revisar. Y este sistema nunca les falló. Por eso sí ofrece grandes ventajas. Luego tenemos la multiválvula de GLP. En la boca de depósito está montado la multiválvula, que contiene las siguientes funciones. Limitar la cantidad de GLP que se introduce al depósito. Esta nos dice que podemos introducir máximo un 80% del volumen disponible. Es por cuestión de seguridad. Una intercepta el flujo de GLP hacia el compartimento del motor a través de una electroválvula integrada. Visualiza el nivel de GLP presente en el depósito y le transmite la correspondiente señal a la centralita. Impide la salida de GLP al depósito a través de una válvula de accionamiento manual. Tenemos una multiválvula de GLP. Desde el 14 de mayo de 2001 son obligatorias con todos los depósitos de GLP. ¿Sí? Entonces esta es muy obligatoria desde el 2001. Imagínense. Son vehículos que no son nuevos. Sí han existido. En nuestro país también han existido y seguirán existiendo. Hoy día ya pues existen grandes multas, digamos, para las personas que implementaban. ¿Por qué? Porque eran instalaciones precarias, que no se les hacía un mantenimiento, que se utilizaba cañerías de no muy buenas prestaciones, las cuales por el salitre que existe pues en Guayaquil, pues tendían estas a oxidarse. Entonces aquí salían porosidades, desprendimiento de material, fugas. Recuerden que el GLP, por seguridad, creo que le ponen azufre para que se perciba. Y de ahí el GLP es inoloro e incoloro. Si no le pusieran este azufre, digamos, simplemente puede estar en mi casa yéndose el gas y yo no lo percibo.
Entonces, por seguridad se le pone un poco de azufre para que tenga un cierto olor y que la persona pues siente ese olorcito y diga, pues, tenga precaución cuando se está yendo el gas. Ya, sigamos las válvulas de GNC. Las bombonas de GNC. El metano en estado gaseoso se comprime a una presión nominal de funcionamiento de 200 bares. Necesitamos unas bombonas que tengan mayor resistencia a estas presiones. Estas bombonas están debajo de la plataforma del vehículo. La capacidad que se varía según el modelo. Podemos llegar a tener hasta 3 o 4 bombonas. Que también en peso, bueno, el peso de las bombonas, porque el gas no pesa mucho. O sí pesaría en estado líquido, sí creo que pesa. Entonces también tenemos que tener eso en claro. El peso de estos cilindros. ¿Y qué nos dice estas bombonas? Debe revisarse cada 4 años. Sí, cada 4 años se les debe revisar, pero en Europa sacaron una normativa que por seguridad se debe revisar una vez al año, por precaución. Pero ahí tranquilamente cada 4 años le revisa. Entonces esta bombona tiene una duración máxima de 20 años desde la fecha de producción, como se indica, ahí le viene pues a usted una marcación en la cual le va a indicar. Tiene una duración de 20 años. Después de los 20 años usted tiene que cambiar esto, obligadamente. La multiválvula de GNC es muy diferente a la de GLP, a la multiválvula. ¿Lo ven? Ya. No revisemos mucho esta válvula de GNC. Tenemos un reductor. También es un regulador, reductor y vaporizador. Es la válvula que les decía que se tiene que tener adicional. ¿Para qué? Para una vez que yo quiera, necesite el GNC, pues vuelva a su presión o esté en estado gaseoso. Ya que yo necesito 200 bares para comprimir. De ahí sale del depósito, necesito igual subir nuevamente la presión para que se esté en estado gaseoso. Entonces, ¿qué nos dice? El reductor o vaporizador es el encargado de transformar el gas de estado líquido proveniente del depósito a un estado gaseoso para la alimentación del motor. Se conecta en el sistema de refrigeración del motor para poder trabajar a temperatura del motor. Este elemento se debe de instalar en el vano del motor y trabaja con presión según las prestaciones del motor. Tenemos una válvula tipo diafragma, y eso es la encargada pues, de subir la presión que este GNC se transforme nuevamente a estado gaseoso. Filtro principal, siempre necesitamos un filtro principal. Es el elemento encargado de evitar malos funcionamientos de los inyectores, procurar atrapar las partículas no deseadas que pudieran entrar en el sistema. El filtro de depósito de tipo cartucho, intercambiable, recomendado su reposición cada 15.000 kilómetros o cada año. Una vez que yo ya le hago por este filtro es que se dio esta normativa, que debo cambiarle cada año. Entonces, simplemente cambiar el filtro no tiene sentido. De una vez le hago una revisión completa del sistema. Aunque el fabricante nos dice que tranquilamente podemos hacerlo cada 4 años. El sistema, no el filtro. El filtro sí obligado cada año. El inyector a gas. Este componente realiza la función del paso sincronizado de GLP al interior del motor. Los inyectores han de ser lo suficientemente rápidos de funcionamiento a los que el sistema de gasolina, además de ser los más silenciosos posible y muy duraderos. Si las bombonas me dicen que duran 4 años, máximo 20 años y mantenimiento cada 4 años, estos también tienen que ser duraderos. Si no, no tiene sentido este sistema. Entonces, estos inyectores son responsables de dosificar el gas apropiado a cada uno de los cilindros del motor. Los parámetros de estos son tiempo mínimo de inyección por cada cilindro es 1.3 milímetros segundo. Flujo máximo, potencia de cilindros por cada inyector 45 cb para motores atmosféricos. Para los sobrealimentados ya cambia esto, ¿no? Porque recuerden que los sobrealimentados pues estoy metiendo más aire. ¿Por qué? Porque tengo un turbocompresor.
Entonces, este viene instalado en una boquilla apropiada. El diámetro depende de la potencia de salida del motor. Tenemos las toberas o boquillas, que se utiliza para las uniones y también para la riel. Sirve para ajustar el caudal de gas y se intercambian sin tener que sustituir todo el riel. Tenemos un sensor MAP. Claro, tenemos que tener un sensor ¿para qué? Para ver la presión. Tenemos también un sensor de temperatura en la riel. Tenemos también un mando de control e indicador de GLP o GNC. Entonces tenemos un botón en el cual nosotros podemos presionarlo para trabajar bien con gasolina o bien con GNC o GLP, dependiendo. Ese sería el mando de control. Y la EQ, que eso ya hemos revisado en los... O ustedes también han de haber revisado lo que es en ¿cómo se llama este sistema de inyección? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pues hay una materia donde ustedes revisan todo esto. Las precauciones que debemos tener con el GLP. El GLP, no siendo más peligroso que la gasolina, requiere algunas precauciones, sobre todo en la intervención del mantenimiento. Entonces se conviene recordar que el GLP a presión ambiente es un gas y como tal tiene una facilidad de encenderse. Por lo tanto hay que seguir una serie de precauciones como no fumar, no acercarse con focos de llama, no utilizar secadores o herramientas eléctricas, no utilizar lámparas incandescentes, no vestir indumentaria acrílica que genere electricidad estática, no aparcar el vehículo en lugares cerrados o sin ventilación adecuada. El GLP es más pesado que el aire y se sitúa en la zona baja en forma de una bolsa. En los talleres de carrocerías, aplicar las siguientes normativas: efectuar una prueba de estanqueidad del sistema, comprobar que el interior del depósito GLP sea inferior al 80% de la capacidad nominal, vaciar el GLP existente en las tuberías, jamás exponer el depósito a llama. O si tengo algún desperfecto en la carrocería, pues no me voy a poner a soldar ahí. Corro más riesgo, ahí sí corro riesgo de que el gas explote, que se convierte en un coche bomba. Entonces encender el motor y el modo de funcionamiento GLP, comprobar que no se den anomalías del funcionamiento. Entonces de ningún modo ningún componente podrá estar expuesto a una temperatura superior a 80 grados centígrados. Por ejemplo, soldaduras eléctricas, lo que les acabo de decir. En el metano pues muy parecidos. No vamos a revisar esto porque sí son muy parecidas. Y tenemos una herramienta pues que es un comprobador de fugas de gas. Esta sí es muy necesaria porque para hacer el mantenimiento primero tengo que ver que no haya fugas. Porque sí es un gas peligroso, pues, que es un gas que sí explota. Y una de sus desventajas, pues hacer un gas, yo no lo observo. Lo puedo percibir sí, pero no lo observo. No es como la gasolina que yo observo que ahí está la gasolina. Es un líquido. Para yo cargar el vehículo, pues lo fundamental, hasta con el motor de gasolina, pues, apago el motor, apago las luces, no efectúo reparaciones en el vehículo, no utilizar teléfonos o aparatos electrónicos, no utilizar adaptadores o boca de cargar no homologada o con desperfectos. Esto ya esperemos que ya se estandarice, digamos, para que las personas que tienen este tipo de vehículos no estén cargando 4 o 5 adaptadores para hacer el abastecimiento del vehículo. Entonces está totalmente prohibido el llenado de cualquier otro depósito o recipiente que no esté fijo al automóvil. Normativas no vamos a revisar. ¿Alguna duda, señores? ¿Alguna pregunta? Están muy callados. Yo, ingeniero. Diga, Angelo. Ingeniero, usted hablaba que el mantenimiento se daba una vez al año. Sí. Pero solo del equipo nada más. Sí, Porque la otra son los mantenimientos del vehículo en sí, ¿no?
Claro, si estoy yo trabajando con el motor de combustión interna, ahí sí tengo que hacer mantenimiento cada 5.000 kilómetros, hacer el cambio de aceite, todo eso, dependiendo si es sintético, pues a los 10.000. Pero yo estoy hablando del sistema de GLP o GNC, este sistema así cada Ah, año. ¿Por qué? Por normativa me dicen eso. De ahí, ¿por qué? Porque tengo que cambiar el filtro. De ahí, pues, tranquilamente los 4 años. ya. ¿Alguna otra duda, Sí. señores? Jorman, Una duda. diga. Mi duda es con respecto a, por ejemplo, usted acabó de explicar que el sistema tanto de GLP como GNC trabajan conjuntamente con el sistema, perdón, con el motor de combustión interna. Ya, y como acabo de explicar también le entendí que esos vehículos así tienen alimentación independiente, o sea, tanto el motor de combustión interna como el sistema GNC o GLP trabajan con alimentación independiente, ¿cierto? Sí, Ya, entonces mi pregunta va ahí. Por ejemplo, como cada uno trabaja con alimentación independiente, ¿cierto? ¿Cómo yo sé, por ejemplo, que trabajan tal vez con el mismo inyector o trabajan tal vez con componentes comunes, no sé, para ahorrar elementos? Explíqueme esa parte. trabajan con elementos en comunes, porque la adaptación, como les digo, no es muy difícil. Ya viene un kit de implementación, en el cual también puedo estar utilizando los mismos inyectores. Aunque no es muy recomendable, pero sí hay otros inyectores que se le pone que trabajan tanto con GLP como el de gasolina. Entonces lo que se quiere es implementar un kit para que el motor sea bicombustible. Porque tampoco sería algo viable, pues que tenga que hacer una mega instalación y que funcionen cada uno con sus partes independientes. En cierta parte sí son Pero que es más independientes, pero recomendable que, solamente los depósitos y la línea de que llega a la admisión. Esto no va a ser independiente. El resto sí trabajan con los mismos sistemas. ya, entonces para sintetizar, tanto el motor, por ejemplo, el motor de combustión interna, la combustión interna tiene su tanque de combustible y el GLC tiene su bombona. El motor de combustión interna tiene su bomba principal como la secundaria, mientras que el GNC el mismo elemento, una bomba principal y una secundaria. Sí tiene. Sí, solo esa es la única variación. Cada quien tiene su depósito. Y recuerde que es un poquito más difícil, digamos, el almacenamiento del GNC que el de GLP. Por eso la mayoría de países lo que más opta es por el GLP, porque el almacenamiento yo utilizo simplemente 8 bares. Para el GLP hacerlo líquido, digamos. Ya presión ambiental, pues el GLP es gaseoso. Yo necesito simplemente una válvula que me haga salir el GLP y automáticamente temperatura ambiente y presión ambiental se transforma en gas. En cambio, el GNC necesito una válvula que eleve esa presión para que sea gas. Claro, eso le iba a preguntar, por ejemplo, como estamos trabajando, por ejemplo, en GNC, o sea, el gas natural comprimido, si no me equivoco. Sí. Entonces, como estamos trabajando con gas, hay que recordar que el gas tiene un comportamiento diferente a lo que es un fluido. Entonces, al ser un gas, sus moléculas tienen un desorden entrópico, por decirlo así. Entonces, como estamos trabajando acá con inyectores que necesitan pulverizar lo que es la mezcla, en este caso aire y gas, ¿cómo es el mecanismo o el proceso para que ese gas que está en la bombona se convierta en un líquido, por decirlo así, con cierta condensación para ser pulverizado dentro de la combustión de los inyectores especiales, como nos acaba de explicar? A ver. Para el almacenamiento yo necesito, como le digo en GLP, 8 bares de presión para que se vuelva líquido el GLP. Pero al momento en que sale del depósito, a temperatura ambiente y presión ambiente, el GLP es
gas. Entonces yo no necesito nada, simplemente lo llevo a los inyectores y los inyectores son los encargados de enviar a la cámara de combustión. En cambio, en GNC necesito una multiválvula, la cual vale, tiene que elevar la presión para que este GNC se convierta en gas. Entonces, por ejemplo, para sintetizar, en la cámara de combustión entra tanto aire, gas, como combustible gas, en la mezcla. Recuerden que cuando nosotros estamos pulverizando, igual el combustible, la gasolina, tiene que entrar pulverizado. Entonces acá nosotros ya estamos obteniendo, ya como es gas, simplemente está ingresando el gas. Nada más. Ya, profe. Profe, también le quiero preguntar, por ejemplo, usted nos acaba de explicar que el mantenimiento de estos vehículos que tienen sistemas GNC y GLP son estándarmente, según las directrices del fabricante y del mercado, se dan a partir del año. Pero supongo que cuando es en el ámbito comercial, ¿cierto? Sí. Porque si son tomados en el ámbito comercial, entonces ese valor referencial que da el mercado de darle mantenimiento cada año, supongo que disminuiría. Recordemos que en el ámbito comercial el vehículo tiene un momento de circular, a diferencia de los vehículos particulares, que el dueño lo puede sacar cuando el dueño desee. Por ejemplo, lo saca una vez a la semana o 2 veces a la semana, a diferencia de los vehículos comerciales que de ley el dueño lo va a sacar diario, en unas frecuencias recurrentes. Por ejemplo, en el día lo puede sacar 10 o 15 veces para darse sus vueltas o para hacer dinero con el vehículo. En ese sentido, le pregunto que cuando se utilizan estos vehículos GNC o GLP, disminuiría lo que es el tiempo de mantenimiento que dictan los que son los fabricantes del vehículo, o se mantendría el mismo tiempo de mantenimiento del año, como usted dice, no. A partir del año. Siempre, sí, si usted trabaja solo con el GLP, igual tiene que ser al año. O si trabaja más con el de combustión interna, siempre tiene que ser al año, porque recuerde que el gas siempre tiene que estar en las cañerías. Entonces va a estar haciendo algún tipo de presión. Entonces tiene que ser obligado. Pero no habría, disculpe que lo en las válvulas o en el pistón, sabiendo que este GLP o GNC genera una mayor punto de explosión, digámoslo así, en la cámara de combustión. escucho un poco entrecortado, no le entiendo su pregunta. Es que, Jorma, para eso están esas multiválvulas para regular la presión. Ingeniero, ¿puedo aportar algo? Le escuchamos, Ángelo. Compañero Jorma, según su pregunta y lo que el profesor nos respondió, nosotros vamos a darle nada más mantenimientos al sistema. Recuerda que el tanque que vamos a utilizar, ese tanque se va a deteriorar, sea el material que nosotros buscamos en ese material, o la bombona, como tú le dices. Entonces los filtros son los que van a sufrir más daño. Sabiendo que no tiene contaminantes, ya no le van a poner el azufre que utilizan generalmente, es el gas doméstico. Entonces como no tiene mucho contaminante, no va a dejar residuos en las bujías, en la cabeza del pistón, en la recámara. Entonces no va a tener mucha carbonilla, muchas cosas. Entonces, esos son mantenimientos que se le da al vehículo en general. Estábamos hablando solo del mantenimiento de la línea de combustible. Eso es lo que trató de decir antes el profesor. Ahora, con los inyectores de los fuera borda de 2 tiempos, la única diferencia es el embobinado. El embobinado que tienen es más grueso que el embobinado que tienen los motores de 4 tiempos, ya que de aquí va a tener una carga y va a abrir y a cerrar más rápido que los de 4 tiempos. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que puede haber, aparte de las diferencias que tiene cada uno de los inyectores. Solo es el embobinado que va a cambiar de qué va a ser, porque va a tener una acción mayor. Ya, profesor, eso lo quería aportar. Gracias, Ángelo. Entonces, como ven, pues el mantenimiento del vehículo también se disminuye un poco. De todo lo que es el sistema
GLP o GNC, ese sí tengo que hacerlo cada año, aunque el fabricante me dice cada 4 años, porque lo único que tengo que cambiar cada año es el filtro. Pero de ahí el resto, como es un vehículo que tiene un motor de combustión interna, pues sí debo hacerlo cada que me indique el fabricante. Nosotros estamos acostumbrados cada 5.000, si es que es aceite mineral, cada 10.000 si es que es aceite sintético, pero dependiendo del uso que yo le dé, tengo que ver qué kilometraje tengo en el vehículo, con mi motor de combustión interna para hacer el mantenimiento. Recuerden que lo único que está variando aquí es la instalación de GLP o GNC. Profe, también le quiero preguntar, por ejemplo, que yo he escuchado a personas que hacen referencia a estos vehículos que tienen el sistema GNC y GLP con vehículos híbridos. ¿Es correcto hacerle la denominación de vehículos híbridos a estos vehículos o simplemente se los tiene como vehículos bicombustibles? Es correcto la denominación, porque sí son, en cierta parte son híbridos. Y híbridos viene que funcionan con 2 motores o 2 tipos de combustibles. Entonces cuando encuentro, por ejemplo, artículos que tengan GNC... Perdón, German, estoy equivocándome. No son estos, simplemente es un vehículo bicombustible porque funciona con un solo motor. En cambio, los híbridos tienen 2 motores, tienen 2 fuentes de alimentación. Tienen un motor de combustión interna y un motor eléctrico. En cambio, estos vehículos solo son bicombustible porque están funcionando con un solo motor. Entonces está mal dicho que sean unos vehículos híbridos. Son vehículos bicombustible. Ya, listo, profe. Sí, esa era mi curiosidad. Profe, y la última pregunta es, por ejemplo, estos vehículos que tienen sistemas GNC y GLP, supongo que trabajan con presiones relativamente altas, ¿ya? Entonces, ¿no trabajan con presiones altas? No, porque nuevamente le repito que el GLP a temperatura ambiente y presión ambiente es gas. Claro, sí es cierto. Ya, la última pregunta es, por ejemplo, las cañerías de estos sistemas GNC y GLP, ¿hay que tener alguna precaución al momento de manipular las cañerías de estos vehículos? Hay que tener cuidado cuando hay fugas, porque son gases que son inflamables. De ahí no. De ahí como dice, tranquilamente tengo que yo cerrar la válvula de salida del GLC, enciendo mi vehículo con motor de combustión interna y luego le cambio a GNC para vaciar las cañerías. Y de ahí tranquilamente puedo hacer el mantenimiento. Supongo que esa válvula que usted dice se encuentra cerca de la bombona, diga, o se encuentra relativamente lejos de la bombona. Está a la salida de la bombona, esta válvula reguladora, o la multiválvula como se la conoce. Ya, listo. La última pregunta. No sé si usted sepa el valor que un técnico tiene que cobrar para hacer el mantenimiento a estos vehículos GNC y GLP. Es de $1,000 porque es una vez al año. Aquí en Ecuador pues no tendría esas especificaciones porque casi no existen. En otros países sí existen, pero sí no estoy muy al tanto de cuáles son los costos de mantenimiento de estos vehículos. Bien, listo, profe. Muchas gracias por la información. Gracias por la información también, compañeros. Bueno, señores, si no hay más preguntas, no sé, Estupiñán, ¿alguna pregunta? No, profe, no, todo entendido. Ya. Entonces, señores, pues les pido que peguen una revisadita de todo lo que hemos revisado el día de hoy. Realicen el deber y mañana una evaluación de las ventajas y desventajas y lo que hemos visto el día de hoy acerca de los vehículos que tienen pues que funcionan con 2 combustibles, los bicombustibles. Mañana vamos a tener una pequeña evaluación, así que revisarán. Eso sería todo, señores, que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias, listo, profe. Bien. Compañeros. German sacó todas las inquietudes que teníamos. Ya no le deja, usted que nos pregunta breve.